Muy bien, pues si les parece, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, específicamente en el capítulo 9. Hay 3 momentos en el libro de Hechos que relatan la conversión de Saulo. Está Hechos 9, está Hechos 22 y Hechos 26. Y aunque Hechos 22 y 26 no los vamos a tomar, digamos, como línea para el mensaje, sí vamos a hacer algunas similitudes porque Pablo hace diferentes menciones o diferentes acontecimientos de su testimonio en estos capítulos. ¿Por qué? Porque Lucas, ustedes recordarán que la semana pasada mi papá compartía acerca de María y comentaba que Lucas había sido un historiador, es decir, él de profesión médico, y queriendo que el mensaje fuera compartido a una persona en específica, que es el Evangelio de Lucas, pero también para que nosotros tuviéramos un conocimiento de los hechos de los apóstoles, es que se encarga diligentemente de estudiar y de indagar qué es lo que pasó con los discípulos y la iglesia, por así decirlo, después de que el Señor Jesús se fue, porque ese es lo que trata el libro de Hechos. Entonces, si nosotros llegamos al capítulo 9 del libro de Hechos, vamos a ver que durante los primeros capítulos de Hechos, por ejemplo, nos acordamos de aquel hombre que fue sanado, el cojo. ¿Se acuerdan que estaba en una sinagoga esperando a que alguien le diera algo para poder seguir viviendo? Y 2 apóstoles se le acercan a él y le dicen: no tenemos ni plata ni oro, pero lo que tenemos te damos, y en el nombre del Señor Jesucristo lo sanan. Y a partir de ese momento, no vamos a leer todo eso, pero a partir de ese momento la iglesia empieza a crecer. ¿Se acuerdan que después Pedro comparte un mensaje y miles, dice la palabra, que fueron convertidos? Y estos convertidos son creyentes, cristianos, que habían creído en el Evangelio. Entonces la popularidad del Evangelio había sido mucha, había sido grande, a tal punto de que incluso sacerdotes que habían estado haciendo la ley de Moisés anteriormente creyeron, ¿no? Entonces ya había gentiles, judíos, cualquier persona que le compartiera el Evangelio podía recibir al Señor Jesucristo. Entonces esto estaba creciendo de una manera increíble. Y antes de llegar al capítulo 9, vamos viendo algunos destellos de que no todos eran simpatizantes acerca de este mensaje. Es decir, había personas que no estaban de acuerdo con la predicación del Evangelio. Y nos daremos cuenta que uno de los enemigos, si no es que el número 1, alguien que estaba en contra completamente, entre varios, pero se nos menciona más acerca del cristianismo, alguien que estaba en contra era Saulo. Saulo era, y me gustaría que, pobre Saulo, ¿verdad? Pero era un hombre malo. Es decir, él tenía como enemigo, y ahorita vamos a ver algo de sus hechos y de sus actos, no quería al cristianismo. Entonces nos presentan los primeros capítulos de Hechos a un enemigo de los cristianos, a un enemigo del Evangelio. Y me gustaría que hiciéramos énfasis, porque uno normalmente cuando no simpatiza con alguien, con un mensaje, normalmente ¿qué hacemos? Si uno es sabio, lo deja a un lado, ¿verdad? No sé si ustedes han visto esas discusiones con necios que dices: si es que si me pongo a discutir con él va a ser un tire y afloja que nunca va a acabar. Entonces, algo que pueden hacer cuando alguien no está de acuerdo con ustedes es, insisto, dejarlo a un lado, debatirlo, esa sería la segunda opción, o hacer lo que hizo Pablo, que era perseguirlos. Es decir, el cristianismo y el Evangelio no era de su parecer, y no solamente dijo: bueno, déjame que se vayan y que sigan haciendo lo que ellos quieren. No, él se convirtió en el perseguidor de los cristianos. Defendía la fe que él creía, ¿no? Y insisto, a lo mejor vamos a reflexionar sobre esto al final del mensaje, pero un viaje hacia Damasco de Saulo cambió su vida
con un giro de 180 grados. Es decir, cambió completamente lo que él era. Y tanto es así acerca del testimonio de Pablo, y me gustaría que reflexionáramos mucho en esto, porque el testimonio de justamente su conversión, yo considero, y cada quien tendrá aquí su opinión, pero creo que es una de las más grandes e importantes para la iglesia actualmente. Y ha sido Pablo usado durante 2000 años que tiene de existencia la iglesia. Y yo no sé, obviamente el Señor, tal vez en su soberanía, si no ha existido un Saulo, un Pablo, hubiera levantado a otros hombres, como lo ha hecho alrededor de todos estos tiempos. Pero el testimonio de Saulo y esta conversión es tan importante para nosotros los creyentes, porque si nosotros abrimos el Nuevo Testamento, vamos a encontrar que en el Nuevo Testamento hay, ¿se acuerdan cuántos libros hay en el Nuevo Testamento? 27 libros. 13 de esos 27 libros están escritos por Pablo. De esos libros o cartas que escribió, unos más cortitos, otros más extensos, 13 libros que nosotros vamos y leemos todos los domingos, enseñamos, predicamos, están escritos por este hombre. Y no sé si ustedes se imaginan la Biblia sin Romanos, sin Corintios, sin Gálatas, sin Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón. Y yo le agregaría ahí tal vez Hebreos, la mitad de Hebreos. No se crean. Pero, ¿qué haríamos sin estos libros? Nuestra fe muchas veces es sustentada por cosas que Pablo instruía a las iglesias. Y yo sé que a veces, no sé si alguno ha pensado, pero cuando lee algunos versículos de estas cartas, yo digo, es que Pablo hasta a veces cae mal por su manera de ser, medio presumido, medio arrogante, medio yo me hice a los gentiles y yo soy hebreo de hebreos y por la ley yo soy fariseo y gracias. Él de repente alude mucho de que, y es que el aguijón que tengo y que yo he padecido por vosotros. Entonces, es una persona difícil realmente, Pablo. O sea, no era una persona sencilla. Pero, nuevamente volviendo al tema inicial, es importantísimo lo que Dios hizo en su vida. Porque lo que hizo y obró en su vida nos ha ayudado a muchísimos a seguir avanzando en el Evangelio. Entonces, me gustaría que reflexionáramos que esta historia tan grande que vamos a ver no es porque sea bonita, que sea digna de una película o que porque es muy complicado que suceda. No me gustaría que nos admiráramos por eso, sino que al ver la historia de Pablo nos sorprendiéramos del poder transformador que tiene Dios para con los hombres. Mi tío Roberto en la mañana comentaba de cómo Dios no ve a la persona en ese momento, sino ve lo que va a suceder o lo que va a hacer o cómo la va a usar a futuro. Y eso es exactamente lo que pasó con Pablo. Saulo estaba preparándose para ciertas cosas, pero no se imaginaba todo ese conocimiento que había adquirido, cómo Dios lo iba a usar. Y eso es sorprendente. Entonces, maravillémonos al leer la historia de Pablo en cómo Dios transforma vidas. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la intención de todo esto? Y lo decía hace ratito, que al estudiar nosotros la conversión de Pablo, podemos ser edificados. Y si vamos a 1 de Timoteo, capítulo 1, nada más para leer algo breve que Pablo dice, que hablándole a Timoteo en 1 de Timoteo 1:15, dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y esto es algo que creemos todos nosotros. Pero Pablo, insisto, en su manera, quizás nosotros que lo podemos percibir como arrogante, dice, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Es decir, Pablo le está diciendo a Timoteo, lo que a mí me sucedió, Dios lo está usando para que sean ejemplo de aquellos que han de creer para vida eterna. Entonces, esto es algo importante porque, insisto,
su testimonio y todo lo que vamos a leer acerca de sus viajes y sus cartas nos ayudan a ser ejemplo para aquellos que hemos creído en él. Entonces, esto Pablo se lo escribe más adelante a Timoteo, pero es algo importante que deberíamos nosotros entender, que su testimonio ayuda a nuestra vida diaria. Ahora, a veces hemos pensado, y si gustan regresar a Hechos 9, a veces hemos pensado que hay gente que no tiene remedio, y remedio en muchos sentidos, ¿verdad? Pero vamos a hablar ahora espiritualmente. Yo sé que hay hermanos aquí y en otras iglesias, ustedes han conocido, que han orado mucho por alguien, ¿no? Han orado por un amigo, por un hermano, por un familiar, por alguien han orado y han llegado a la conclusión de que espiritualmente esa persona está dura de corazón. Es que por más que oran, por más que le comparten, por más que le dedican tiempo, es alguien que nada más no hace caso, nomás no entiende. Y a veces pensamos como lo que decía el salmista en uno de sus salmos, dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, yo creo que nos hemos topado a muchas personas que son así. Pero en esa estire y afloje de compartirles, muchas veces podemos perder la esperanza, podemos desanimarnos, podemos dejar de orar, pensando que Dios no puede obrar en su vida. Pero ahora sí, ya como último, recordar que hasta la persona más dura de corazón, hasta el que está más alejado de Dios, con oración constante, el Señor en su soberanía puede cambiar y transformar vidas. Entonces no hay nada imposible para Dios, ni el corazón más duro puede resistirse al amor y a su salvación. Entonces, Pablo nos muestra esto, un corazón duro, un corazón alejado que Dios transformó. Versículo 1 y versículo 2 del capítulo 9 nos dice, de Hechos, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Y se nos da la introducción de Saulo, que con su odio excesivo hacia el cristianismo quiere seguir persiguiendo a los cristianos. Y me gustaría que antes de leer, nada más quiero hacer un breve contexto de quién era Saulo. Pero conocemos que Saulo nació en Tarso. Se le menciona Saulo de Tarso, no por que su papá fuera Tarso o que apellidara Tarso, sino porque era una ciudad en la que él nació, Saulo de Tarso. Esta ciudad de Tarso es muy importante porque en ese momento, ahorita está a lo mejor por la altura de Turquía, en aquellos lugares que actualmente es Turquía, pero en ese momento era un punto donde se reunían ideas griegas y romanas. Es decir, Saulo era judío, pero estaba influenciado mucho por el pensamiento griego y pues obviamente el gobierno romano. ¿Esto qué hace en un joven? Pues yo lo leía y recordaba algo quizás salud parecido a lo que sucede cuando un mexicano se va a Estados Unidos, tiene un hijo allá, entonces nace siendo americano, por así decirlo, pero tiene a sus papás que son mexicanos. Entonces digamos que él es criado en Estados Unidos, pero también tiene una ciudadanía mexicana y aparte sabe de tradiciones, de comidas y demás. Entonces, guardando proporciones, a Saulo era algo parecido. Era judío, pero estaba impregnado del pensamiento griego y romano, pero era muy celoso, ¿no? O sea, él era muy arraigado a lo que él era como judío. ¿Por qué era muy arraigado como judío? En Filipenses, hablando de repente las expresiones que tiene Pablo, en Filipenses Pablo dice, fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Es decir, él podía saber muchas cosas, pero él orgullosamente decía, yo soy hebreo. Y que
¿qué hace generar esto a que Pablo dijera que era hebreo de hebreos? Pues justamente había muchos judíos que vivían fuera de Jerusalén. Es decir, había muchos judíos que se estaban yendo y a estos judíos se les conoce como helenistas. Entonces, esto generaba que había judíos que ya empezaban a hablar el griego, ya no eran tan arraigados a su creencia. Entonces Pablo dice, no, yo soy hebreo de hebreos. Y si le sumamos que viene de una tribu de Benjamín, que era una tribu especial entre los judíos, de ahí había salido el rey Saúl, grandes hombres en años anteriores. Entonces Saulo se creía mucho, dice, no, pues mira, yo sí tengo de qué jactarme, yo no soy un judío común y corriente. Y si le agregamos que de joven se nos dice que fue enviado para que estudiara a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un hombre muy respetado en ese momento. Imaginémonos que era como enviarlo a una escuela cara, con cierto estándar. Estudiar, que te enseñara Gamaliel, pues era un privilegio, porque esto pues obviamente no lo tenemos escrito, pero imaginemos también que era complicado estudiar con él. No andaba enseñándole a cualquiera, ¿verdad? Ocupaba ciertas personas, cerebritos o personas que este va a ser una persona diferente. Entonces, de la tribu de Benjamín, criado judío, instruido de joven con uno de los mejores hombres en esa época que sabía el Torá. Muy probablemente se sabía al revés y al derecho toda la ley, sabía las tradiciones, sabía que en el día tal del mes iba a suceder esto. Es decir, Pablo era no sé si han visto esos gringos que de repente son bien patriotas, ¿verdad? De que dices, siempre en cierta celebración está ondeando la bandera de Estados Unidos y hace tantas cosas. Bueno, este Saulo era así, o sea, era un fanático, porque tenía de todo, ¿no? Y para molarla, dice Filipenses que era fariseo en cuanto a la ley. ¿Esto qué quiere decir que era fariseo en cuanto a la ley? Que él creía una cosa, que para estar bien con Dios había que obedecer estrictamente la ley y seguir sus tradiciones. Es decir, ¿alguien quiere estar bien con Dios? Aquí está lo que Moisés nos dijo y estas son las cosas que debemos de hacer. Si tú te sales de estas cosas, estás mal. No puede ser acepto. Para Saulo no era un accesorio más su religión. Lo vivía, o sea, no era como que lo hacía ciertos días en la semana, sino que él realmente vivía todo esto de ser un fariseo. Era algo que hacía todos los días y eso es bien importante, porque no lo veía como un accesorio o como algo que tengo que hacer en la semana. No, este cuate lo hacía todo el tiempo. Entonces, imagínense lo que significó para Saulo escuchar de un grupo de cristianos que para estar bien con Dios no era necesario hacer la ley, no era necesario hacer las tradiciones. ¿Ustedes qué creen que pensó este hombre que estaba instruido? Es más, hasta no lo leímos, pero cuando están matando a Esteban, ¿se acuerdan qué pasó con Saulo? Dice que Saulo consintió y era joven y echaron sus ropas a sus pies, como diciendo, yo valido que estén haciendo esto. Es decir, desde joven era respetado por lo que pensaba. Viene el Evangelio y escucha de un grupo de cristianos, de un grupo de personas, que para estar bien con Dios no es necesario hacer la ley ni hacer tradiciones. Lo único que hay que hacer, dice los cristianos, es creer en un carpintero, un obrero, alguien que no estudió, alguien que nada que ver con Saulo, que nació en Nazaret, un pueblito, un ranchito de Galilea, y que por si fuera poco murió en un madero. En Deuteronomio y la ley que se sabía Saulo al revés y del derecho dice que todo aquel que es colgado en un madero es maldito por Dios. Entonces a Saulo, híjole, yo creo que le hervía la sangre de estar escuchando que un carpintero que no tuvo estudios, que es de Nazaret, de un pueblo que nadie conoce,
fue muerto en un madero, Él es el Dios que profetizaron los profetas. ¿Él es el que va a salvarnos? Por supuesto que no. Para Pablo era una blasfemia esto. Insisto, en lugar de decir y de debatir, oye, no es cierto, es que lo que dice la ley es esto, y tú, cristiano, déjame, te enfrento. Pablo decidió no apelar, no hablar, no contradecir, decidió ir directo y acabarlos. Es decir, nadie va a estar hablando en contra del Evangelio, hay que perseguirlos. Y se nos dice en Hechos 8:3, capítulo anterior al que estamos, y quisiera que nada más pusiéramos ojo en esto que se nos dice acerca de Saulo. Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Asolaba y arrastraba. Si nosotros vemos en el griego que se escribió esto de asolaba, hace referencia a devastar, destruir o tratar con crueldad. Esto hacía un hombre que pensaba que estaba haciendo lo correcto delante de Dios. Incluso la palabra asolar se usa para describir cómo una fiera salvaje destroza a una presa. Imagínense, Saulo trataba así de mal a todo aquel que creía diferente. Era un fanático realmente, era una mala persona. Y en lugar de que el evangelio bajara con todas estas amenazas de Saulo, el evangelio fue creciendo. Y eso es sorprendente, que a pesar del temor y el miedo que generaba Saulo, los hermanos siguieron compartiendo, se seguían reuniendo, no dejaron de congregarse, a tal punto que unos tuvieron que salir de Jerusalén huyendo, y ahí es justamente donde inicia Hechos 2. Es decir, Saulo ya se había acabado a los que estaban en Jerusalén, imagínense, hacía esto de asolar la iglesia allí en Jerusalén. Y se nos dice en el versículo 1 del capítulo 9, Saulo, respirando aún amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Es decir, ya no me bastó con acabármelos de aquí, voy a ir y perseguirlos a un lugar que ni me corresponde. Le tuvo que pedir permiso a las sinagogas de Damasco, es decir, porque no era su dependencia, no era algo que él no tenía autoridad sobre esto. Pero tanto era el odio de Saulo que tuvo que ir a perseguir a los creyentes. Y sucede en el versículo 3 que yendo de camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Más adelante se nos dice que iba acompañado, muy probablemente iba a caballo, directo, así sobre la idea. Y casi llegando dice que lo rodeó un resplandor de luz. En el capítulo 22, versículo 13, no lo tienen que leer, pero Pablo, contando su testimonio, dice, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Es decir, imagínense, era de día en el desierto y hubo algo más fuerte que el sol que vino a su encuentro. ¿Esto qué generó? Dice versículo 4, cayendo a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y es interesante porque nunca dice esta voz, que es el Señor Jesús, ¿por qué persigues a esta secta que él creía que era una secta el cristianismo? ¿Por qué persigues a estos blasfemos que están en contra de la ley? Es bien interesante cómo el Señor Jesús lo aborda y le dice, ¿por qué me persigues? Y aquí es donde todo empieza a cambiar para Saulo, hermanos, y esa es la razón de por qué estamos leyendo esto. Que al Dios que él creyó servir toda su vida, aquel que había aprendido, con aquel que había estudiado, con aquel que creía adorar, ahora le está preguntando, ¿por qué me persigues? Imagínense lo impactante que fue para él recibir este tipo de pregunta cuando él se supone que estaba obedeciendo a Dios.
Y él le responde, ¿quién eres, Señor? En ese momento, Saulo se dio cuenta que era el Señor. Es decir, esta palabra que él usa, ¿quién eres, Señor?, hace referencia a su autoridad. En ese momento Saulo supo que estaba hablando con Dios. ¿Quién eres, Señor? Y esa voz le responde, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Al que estás persiguiendo es a mí, Saulo, no es a los hermanos. Y dura cosa es dar coces contra el aguijón, es decir, como si fuera un caballo que le está pegando a un clavo. Pablo, a Saulo, el que se está haciendo daño no es a mí, es a ti. Tú eres el que está batallando con esto. Tú solamente te estás haciendo daño. A mí no me estás haciendo daño. Y yo leía esto y esa bajada de ego que le dieron a Saulo fue increíble, de verdad. De una persona que creía que con acciones, que con conocimiento, que por saber y haber sido criado era superior a los demás. Viene Jesús y le dice, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y yo creo que en ese momento entendió que aquel Rey de Gloria que hablaba del tabernáculo, el templo, lo que leíamos nosotros de los profetas en Joel, en Habacuc, todo eso muy probablemente en su cabeza estaba diciendo, ese hombre de Nazaret es de aquel que profetizaron los profetas en el Antiguo Testamento. Él es a quien nosotros matamos. Más adelante diría en una de sus cartas, nosotros matamos al autor de la vida. Y lo interesante y maravilloso de todo esto es que, a diferencia de lo que pasó con los profetas de Baal, que estaban profanando, que estaban haciendo mal al pueblo de Dios, ellos recibieron su castigo en ese momento, bajó fuego del cielo y los consumió. Y creo que para Saulo era necesario ese mismo castigo, un castigo aplastador, un castigo a la altura de lo que había hecho. Pero esta es la razón. Yo creo que también cambió su vida. Que Dios no descendió del cielo para castigar a Saulo, sino que descendió para salvarlo, para cambiar su vida. Y eso a mí, cada vez que lo medito, me llena de tanta emoción. El saber que alguien que era digno de morir de lo que fuera, fue recibido por gracia. Bajó Dios y le dio de su salvación. Bajó el Señor Jesucristo y le dice, tú eres a quien yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y creo que esa es una gran lección para nosotros, que a veces actuamos señalando a las personas, siendo arrogantes como Saulo lo era. Y el mismo Jesús decide amar y perdonar a este hombre. Y sigue el versículo 6 al 8, al 9, del 6 al 9 leamos. Él temblando y temeroso, Saulo dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándolo por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Se imaginan lo que pensó Pablo durante esos 3 días sin poder ver? Quien él creía que era maldito por haber muerto en un madero, lo tenía en la posición más vulnerable posible. Ciego. Eso es increíble. Le insisto, por eso hacía referencia, tal vez él venía a caballo,
emocionado por lo que iba a hacer. Y el Señor Jesús termina humillándolo para que él entendiera quién era. Y así estuvo durante 3 días, y es algo importante que Dios lo humilla antes de comisionarlo. Antes de decirle qué es lo que vas a hacer, Saulo, es necesario ser humillado. Entonces, todo lo que él había aprendido, todo lo que les comenté ahorita acerca de Saulo, ahorita en ese momento ciego, no servía de nada. Y dice en el versículo 10 que había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Yo me imagino que se debieron haber avisado cuando Saulo venía de Jerusalén hacia Damasco. Corrieron la voz, o no sé de qué manera, por lo menos ellos estaban temerosos de que un hombre como él, que asolaba la iglesia, viniera hacia Damasco. Entonces yo creo que ellos muy probablemente estaban con miedo, escondidos, cuidándose de un hombre como él. Y viene Dios y le da una gran lección a Ananías y le dice: ve a la calle que se llama Derecha, ahí va a estar Saulo, ve con él y ayúdalo. Y imagínense como si un judío en la etapa de Hitler, es como si le dijeran: ve con un alemán. No, ¿cómo? O sea, ¿qué voy a hacer? O sea, pues si él es el enemigo. Le están diciendo: ve tú con aquel que los mata, que los arrastra, que los lleva presos, ve con él, le dice el Señor. Era complicado recibir a un hombre como él, pero Dios tenía un plan mayor. Dice el versículo 13 al 14. Entonces Ananías respondiendo: Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Por qué me pides que vaya con el enemigo más peligroso del evangelio? ¿Qué sentido tiene, Dios? Y el versículo 15 y el 16 nos da una gran lección acerca de Saulo. El Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí. Y para mí esto es algo, insisto, igual de bonito y hermoso, el que Dios le tenga que revelar a Ananías diciéndole: yo lo voy a usar. Dice: instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de gentiles, reyes y de los hijos de Israel. Instrumento útil, aquel que no daba nadie algo por él, porque era peligroso. Y en 2 de Corintios, si gustan ir, si no, se los leo. 2 de Corintios, capítulo 11. Pablo, de quien estamos leyendo su historia, le dicen a Ananías: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y aquí no está haciendo referencia a que ahora lo vamos a castigar a él. Ahora le va a tocar castigo a Pablo por haber tratado mal a todos los cristianos. No habla acerca de eso. Más bien hace referencia: él
va a sufrir por estar compartiendo el Evangelio, va justamente a sentir, va a experimentar lo que sintieron ustedes. Toda esa desgracia, todo ese mal, Él lo va a experimentar también. Y Pablo, insisto, hablando de Él mismo en 2 Corintios 11, en el versículo 24 al 30, dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, dice Pablo, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Qué increíble declaración de un hombre que antes podía presumir de todo, que ni se imaginaba que iba a sufrir a causa del Evangelio. Y ahora dice: he sufrido, he padecido, y de una cosa me voy a gloriar, en mi debilidad. Esto pues obviamente es algo que Pablo escribió muchísimo tiempo después de este momento. Pero veamos ese gran trabajo que Dios hizo en su vida, cómo transformó ese corazón tan egoísta en un corazón pues ahora lleno de amor, que se preocupaba por aquel que era perseguido, por aquel, dice el versículo 28, me agolpo cada día por la preocupación de todas las iglesias. Y esto es increíble de escucharlo de un hombre como el que era Pablo. Y si volvemos a Hechos, en los versículos 17 y 19, terminando con lo de Ananías, porque todavía no ha pasado nada con Saulo en este momento. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos le dijo: hermano Saulo. No, bueno, tú que eres... Se pudo haber evitado este inicio por el temor y miedo, pero Ananías, siendo un hombre de fe, por algo era líder en esta zona, porque muy probablemente era aquí alguien que dirigía la iglesia en ese momento, pero le dice: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron los ojos como escamas, le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Qué impresionante momento, que aquí hay muchas lecciones de la iglesia, la verdad, para nosotros escudriñarlas, como el hecho de que fue bautizado, de que fue instruido incluso algunos días con la iglesia. O sea, eso nos podemos tomarlos como muchas lecciones acerca de cómo recibir a alguien nuevo, bautizarlo, recibirlo con amor. A lo mejor y hace falta más Ananías en la iglesia, ¿verdad? Alguien que, insisto, hay personas que son duras de corazón y que son a veces difíciles tratar con ellas, pero este hombre había entendido que el Señor Jesús le dice: se te apareció, por tanto yo sigo al Señor Jesús, bienvenido hermano Saulo, sé bautizado, y lo recibieron. Y ya vamos a leer muy rápido los versículos finales acerca de la historia de Saulo,
el versículo 20 al 22, se nos dice que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Ese hombre al que él odiaba, ahora lo predicaba en las sinagogas, y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Un hombre completamente diferente, transformado por puro amor, por pura misericordia, por pura gracia de nuestro Señor. Ahora se esforzaba en que todos supieran que Jesús es el Señor. Y qué hermoso, y el versículo 23 al 25 dice que pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle. Ahora él mataba y ahora estaba del otro lado. Ahora a él lo querían perseguir para matarlo. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, estos hombres que recibieron en Damasco a Saulo, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Aquel que había llegado en caballo con hombres estaba siendo ayudado a huir por una canasta de noche. Imagínense esa escena, yo creo que debió haber sido increíble, que llegó hace días, de pie, de día, y se va a escondidas por temor a su muerte. Y para finalizar, se nos dice que en el versículo 26, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Es decir, el temor seguía, porque insisto, había hecho mucho daño a la iglesia. Pero hubo un hombre como Ananías, en este caso Bernabé, que tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Y creo que el resumen y el final bonito de toda esta historia es que las iglesias eran edificadas y tenían paz después de un tiempo en el que no hubo, en donde había temor y miedo. Y todo esto gracias a una obra increíble. Y es interesante, hermanos, porque vamos a leer todo lo que este hombre vivió posterior a este momento. Un hombre que tenía conocimiento, que estaba preparado, que sabía, fue transformado para ser instrumento ahora del Señor. Y es bien impactante lo que a veces Dios tiene preparados para nosotros, porque no lo podemos entender. ¿Cómo nos va a usar Él? ¿Cómo va a usar lo que sabemos y lo que somos para su gloria? Pero algo que es importante entender, que Pablo entendió, es que vale la pena vivir, sufrir y morir por Cristo. Pablo entendió esto. Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia, porque si me muero voy a estar con Él. Entonces, qué increíble testimonio de un hombre que Dios usó
Y la conversión justamente de Pablo nos enseña lo que les comentaba al principio, que no hay corazón duro que se pueda resistir a la gracia del Señor. No hay, aunque nos parezca imposible. ¿Qué podemos hacer nosotros? Seguir orando, seguir perseverando y confiar en ese Dios que hace casi 2000 años cambió la vida de este hombre, puede y sigue actuando el día de hoy en nosotros. Y pues damos gracias que aunque nosotros no éramos perseguidores de la iglesia, dice Pablo también en una de sus cartas, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero un día, al igual que Pablo, fuimos alcanzados, fuimos llevados de las tinieblas a su luz, por puro amor y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Que esto sea la introducción a la vida de un hombre que, insisto, cambió muchísimas vidas. Así como él había acabado con muchos, dice Jesús que le dijo a Ananías, él va a ser instrumento, ahora él va a traer más almas, como si las que me quitó ahora, él las va a traer. Y fue instituyendo iglesias, hermanos, y hasta el día de hoy predicamos acerca de lo que él experimentó. Entonces, que esto sea la base, que esto sea el principio de una serie de mensajes que vamos a estar estudiando acerca de la vida de un hombre que experimentó la gracia y el amor del Señor como ninguna otra. Y ese es Pablo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por estos ejemplos. Gracias porque podemos identificarnos con este hombre que era necio, estaba alejado, pero tú lo alcanzaste. Gracias por tu amor. Gracias porque aun y cuando él merecía castigo, tu gracia fue mayor. Y te agradecemos porque eso es lo que experimentamos día con día. Te pedimos que este mensaje, Señor, hable a nuestros corazones. Y de igual manera nos encomendamos a ti durante las siguientes semanas, que estos mensajes puedan ser de edificación a nosotros. Y lo que has hecho durante 2000 años con tu iglesia a través de estos libros y cartas siga siendo fructífera para nuestra vida, Padre. Ayúdanos a poder tener entendimiento, a ser sencillos, a ser humildes y reconociendo que todo viene de ti, Padre. Amén.